Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro podcast de español. Aquí aprendes español con conversaciones reales del día a día. Soy Laura. Y yo soy Pablo. Es bueno estar aquí otra vez. Laura, ¿cómo estás hoy? Estoy bien, gracias. Ha sido un día un poco estresante, pero me alegra grabar este episodio ahora. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo también estoy bien. Estoy un poco cansado, pero feliz. Y la verdad, esta charla contigo siempre me da nueva energía. Me alegra oír eso. Y nuestro tema de hoy encaja muy bien. Exacto. Hoy hablamos de cómo contar tu día en español. Quizás te preguntas ahora, ¿por qué es esto importante? Muy fácil. Tu día está lleno de momentos donde puedes usar el español. Y también es muy útil para conversar. Exacto. La gente pregunta a menudo por tu rutina. Por ejemplo, ¿qué haces por la mañana? O ¿cómo fue tu día? Si practicas esto ahora, estarás preparado. No te estresas, porque ya sabes qué decir. Hablar de tu propio día es como una pequeña caja de frases. Si alguien pregunta, sacas una frase y estás listo para hablar. Exacto. Si lo practicas antes, tu español suena más natural y te sientes más seguro al hablar. Antes de empezar de verdad, queremos recordarte dos cosas importantes. Al final de este episodio estará otra vez Alex. Él explicará algunas palabras importantes de hoy con ejemplos y un pequeño repaso para vosotros. Así que quedaos hasta el final. Por cierto, Pablo, hemos pensado ofreceros algo extra para practicar. Sí, exacto. Una especie de material de apoyo para el episodio. Algo que podáis usar después de escuchar si queréis. Pero nos preguntamos si eso sería realmente útil para vosotros. Algunos prefieren aprender solo escuchando. Otros necesitan algo para consultar o repetir. A mí me ayuda a repasar las cosas con calma otra vez. A mí también. Sobre todo, para comprobar qué he entendido de verdad. Por eso pensamos en un pequeño material extra para el episodio, Con algunas preguntas de comprensión. para que vosotros mismos notéis qué he entendido y qué no. Y quizá algunos ejercicios fáciles. Por ejemplo, sobre palabras importantes del podcast. O pequeñas tareas para la vida diaria. Pero no queremos hacer algo que no necesitéis. Exacto. Por eso nos interesa vuestra opinión. ¿Os ayudaría un material así para aprender? ¿O os basta solo el podcast? ¿Preferís preguntas para reflexionar? ¿O ejercicios para participar? Tal vez solo un breve resumen. Escribidnos en los comentarios qué os ayuda más. Vuestras opiniones son muy valiosas para nosotros. Así podemos mejorar el podcast para vosotros. Tenemos ganas de leer vuestras ideas. Bien, en este episodio os mostramos paso a paso cómo hablar de vuestro día en español. Os damos ejemplos, frases sencillas y pequeñas historias personales. Y al final podréis describir vuestro propio día en español. Es un paso importante para hablar con más fluidez. Entonces empezamos ahora con la mañana. La mañana no es fácil para muchas personas. Mi despertador suena a las 7 y, la verdad, a menudo no tengo ganas de levantarme. Me pasa igual. Mi despertador suena ya a las 6:30. Siempre me digo, solo 5 minutos más. Pero de 5 minutos pasan rápido a 20. Sí, exactamente así es. Pero aún así me levanto.
Primero me cepillo los dientes y me lavo la cara. Después me ducho. El agua caliente me ayuda a despertar de verdad. Sí, la ducha también es muy importante para mí. Es como un reinicio. Después de ducharme, me siento limpia, fresca y lista para el día. Luego voy a la cocina. Es hora del desayuno. Casi siempre como pan con un poco de mantequilla y mermelada y a veces también huevos. El fin de semana hago tortitas si me apetece. Y claro, café. El café es muy importante para mí por la mañana. En mi caso, el desayuno es más sencillo. Casi siempre solo tomo té y como tostadas. Pero si tengo mucha hambre, también como muesli con leche. Veis, todas son cosas que podéis describir bien en español. Yo como pan. Yo bebo café. Yo como huevos. Yo bebo té. Esas son frases muy simples. Pero si las unes, ya cuentas una pequeña historia sobre tu mañana. Después del desayuno me preparo para el trabajo. Me visto, reviso mi bolsa y miro otra vez el piso. Luz apagada, cartera, móvil, llaves, todo está. Luego digo un rápido adiós y salgo. Conmigo es parecido. Me visto, me miro un momento en el espejo y preparo mis cosas. Meto mi portátil, mi botella de agua y a veces un pequeño snack. Y siempre compruebo mis llaves. Eso suena importante. Sí, una vez dejé las llaves dentro y me quedé fuera. Desde entonces, siempre reviso mis llaves antes de salir. Al final abro la puerta. Respiro hondo y digo, vale, vamos. Ese es el momento en que el día afuera empieza de verdad. Y ya que hablamos de nuestro día, podemos contaros también qué trabajo hacemos. Sí, un pequeño secreto sobre nosotros. Los dos trabajamos como profesores de idiomas en una escuela. Exacto. Eso significa que nuestro día gira mucho en torno a lengua, aprendizaje y personas. Cada día estamos frente a clases o en cursos online y explicamos español. Y escuchamos mucho. Nuestros estudiantes cuentan qué les cuesta. Por ejemplo, al oír, hablar o entender en la vida diaria. Muchos nos dicen, entiendo español, pero no entiendo a la gente cuando habla. O, en clase va bien, pero afuera todo es diferente. Escuchamos estas frases casi cada día. Por eso pensamos mucho en cómo explicar mejor la lengua. No con gramática difícil, sino con ejemplos reales. De la vida diaria, de conversaciones, de situaciones que pasan de verdad. Como maestros vemos también que aprender lleva tiempo. Y que cada persona aprende de manera distinta. Algunos aprenden leyendo, otros escuchando. Muchos necesitan repetición y calma. Y sobre todo, necesitan valor. Valor para cometer errores y seguir hablando. Por eso mismo empezamos este podcast. Queríamos crear un lugar donde el español suene tranquilo y honesto. Sin estrés, sin exámenes, sin presión. Así como hablamos también con nuestros alumnos. Y lo curioso es, trabajamos en la misma escuela. Sí, así nos conocimos. Entre clases, descansos y muchas charlas sobre lengua. Un día notamos, pensamos muy parecidos sobre aprender idiomas, Y queremos compartir estas experiencias, no como expertos desde arriba. sino como profesores que cada día ven dónde están los problemas reales. Y que saben, aprender también puede ser fácil Exacto. Por eso nos alegra que nos escuches hoy. y aprendes español con nosotros.
Quizás ahora te preguntas, ¿cuándo graban ellos este podcast? Buena pregunta. La mayoría de las veces grabamos el podcast el fin de semana. A veces también después del trabajo, si aún tenemos energía. Este podcast es nuestro proyecto del corazón. Lo hacemos porque nos divierte, también fuera de nuestro trabajo normal. Trabajamos juntos en el empleo y luego venimos aquí para compartir nuestras historias con vosotros. Compañeros en el trabajo y también aquí en el podcast. Bien, ahora hablemos de mi camino al trabajo. Mi camino empieza muy temprano por la mañana. Salgo de casa y voy en autobús. A veces está tranquilo, a veces muy lleno. En mi caso, es diferente. Casi siempre voy al trabajo en coche. El camino no es largo, pero suele ser estresante. En el autobús a veces voy de pie todo el rato. Me agarro y todavía estoy cansado. Entonces escucho música o simplemente las voces. En el coche voy sola. Escucho la radio o pienso en el día. Pero los atascos me ponen impaciente. El camino al trabajo influye en mi ánimo. Una mañana tranquila me ayuda mucho. Un inicio estresante hace el día más duro. Me pasa igual. Si el camino es tranquilo, estoy más relajada. Así empiezo el día mejor. Sobre cosas así podéis hablar en español, con frases muy sencillas del día a día. Por ejemplo, sobre vuestro propio camino al trabajo. Así aprender español será muy natural. Y luego llega mi parte favorita del día laboral, la comida de mediodía. Por fin, sobre la 1 suelo comer con compañeros. A veces traigo comida de casa, a veces pedimos juntos. El almuerzo es como una pequeña pausa en medio del día. Yo suelo comer algo ligero, por ejemplo, arroz con verdura o un bocadillo. Y bebo mucha agua, si no luego me canso. Después de comer, salgo un momento fuera, 5 o 10 minutos. Eso me ayuda a despejar la cabeza. Es una costumbre muy buena. A veces simplemente me siento con compañeros, hablamos, reímos y contamos pequeñas historias. Después estoy lista para seguir trabajando. Después vuelvo al trabajo. Más correos, más tareas y a veces reuniones. Algunos días eso se siente pesado. Pero cuando termino una tarea grande, estoy orgulloso. Lo conozco bien. Es muy bonito decir, he terminado mi trabajo. Hoy hice algo importante. Y vosotros, oyentes, podéis describirlo también. Con frases muy sencillas. Yo almuerzo. Bebo agua. Hablo con compañeros o amigos. Salgo un momento fuera. Sigo trabajando. Son palabras simples, pero si las usáis cada día, se vuelven muy fuertes. Y por fin termina la jornada. Esa sensación es simplemente buena. Me despido de mis alumnos y pienso, sí, está hecho. Oh, sí. Ese momento cuando te levantas, estiras la espalda y te sientes libre. Es como una pequeña victoria al final del día. Después llega el camino a casa, mi segundo trayecto del día. A veces el autobús sigue lleno, pero sé que regreso a casa. Conmigo es parecido. El viaje en coche puede ser duro, sobre todo con tráfico, pero escucho música y eso me ayuda a relajarme. Cuando llego a casa, hago primero una cosa. Como. Casi siempre ceno con mi familia. Arroz, pollo, ensalada, algo sencillo. La cena es algo especial para mí.
No es solo comer, también estar juntos. Nos sentamos, hablamos del día y compartimos ideas. Se siente cálido. Después de cenar me ducho otra vez. Eso me refresca y me ayuda a relajarme. Conmigo es igual. Y luego empieza la noche de ocio. A veces leo, a veces veo la tele y a veces estudio un poco de inglés. Para mí, la noche es sobre todo relajarme. Quizá llamo a un amigo o escucho musicirca. Y a veces grabamos este podcast. Sí, por la noche empieza a menudo nuestro segundo pequeño trabajo. Compartimos nuestras historias con vosotros. Y veis, esta parte del día es fácil de contar. Ceno, paso tiempo con mi familia, me ducho, veo la tele, leo un libro. Vida diaria, lenguaje diario. Frases simples que os ayudan a hablar español con más seguridad y fluidez. Y luego llega la última parte del día, la noche. Para mí es el momento de calmarme de verdad. Para mí también, la noche empieza con cepillarme de nuevo los dientes y ponerme ropa cómoda. Exacto, pijama puesto. A veces miro un momento el móvil, pero no mucho. Si no, duermo mal. Me pasa. Pienso, solo 5 minutos y de pronto son 30. Por eso intento terminar el día con calma. Por ejemplo, leo unas páginas de un libro o escucho música suave. Yo también me tomo un momento para pensar. ¿Qué hice hoy? ¿Qué puedo hacer mejor mañana? Eso se siente tranquilo y bien. Luego cierro los ojos y me duermo, normalmente sobre las 11. Conmigo es parecido, y seguro ves lo fácil que es decirlo. Me cepillo los dientes, me cambio, leo un libro, me acuesto, duermo a las 11. Hablar de tu día no necesita palabras difíciles. Son solo muchos pasos pequeños. Si practicas eso a menudo, no solo aprendes español, también miras tu rutina con más atención. Para ayudarte aún más, ahora invitamos a Alex. Alex va a explicar algunas palabras importantes de este episodio. Él dice qué significan, da ejemplos y podéis repetir las palabras. Así que quedaos. Vuestro español mejorará palabra a palabra. Alex, ahora es tu turno. Hola a todos, soy Alex. Hoy vemos algunas palabras importantes de este episodio. Iremos despacio. Explico la palabra, doy un ejemplo y luego la repites. Vergonzoso significa que te sientes incómodo o con pena. Por ejemplo, fue vergonzoso cuando derramé café delante de todos. Vergonzoso. Una vez más, vergonzoso. Pasión significa algo que te gusta mucho y es importante para ti. Por ejemplo, la música es su pasión. Toca la guitarra cada día. Pasión. Una vez más, pasión. Trayecto al trabajo significa el camino de casa al trabajo o a la escuela. Por ejemplo, mi trayecto al trabajo dura 30 minutos en tren. Trayecto al trabajo. Una vez más, trayecto al trabajo. Pesadilla significa algo muy desagradable o muy malo. Por ejemplo, perder mi pasaporte en el aeropuerto fue una pesadilla. Pesadilla. Una vez más. Pesadilla. Paraíso significa un lugar o momento muy bonito y perfecto. Por ejemplo, la isla era tan bonita que parecía un paraíso. Paraíso. Una vez más. Paraíso. Balancearse significa moverse lento de un lado a otro. Por ejemplo, los árboles se balancean con el viento. Balancearse. Una vez más. Balancearse. Práctico significa algo fácil y que ahorra tiempo. Por ejemplo, comprar en línea es práctico porque no salgo de casa.
Práctico. Una vez más. Práctico. Agotador significa que algo te cansa mucho. Por ejemplo, correr un maratón es muy agotador. Agotador. Una vez más. Agotador. Lleno significa que un lugar tiene mucha gente. Por ejemplo, el autobús estaba lleno y no pude sentarme. Lleno. Una vez más. Lleno. Tranquilo significa un sentimiento sin estrés. Por ejemplo, el lago estaba tranquilo y silencioso. Tranquilo. Una vez más. Tranquilo. Muy bien. Intentad usar estas palabras hoy en frases propias. Cuanto más practiquéis, más seguro será vuestro español. Muchas gracias, Alex. Fue muy útil y bien explicado. Sí, gracias también de mi parte. Y a vosotros, queridos oyentes, buen trabajo hoy. Hoy habéis escuchado mucho y pensado de forma activa. Eso no es fácil. Habéis aprendido a hablar de vuestro día, de la mañana, del camino al trabajo y de pequeñas situaciones. Y habéis visto, no se necesitan palabras complicadas para eso. Frases simples suelen ser suficientes. Por ejemplo, me levanto temprano, voy al trabajo, estoy cansado o contento. Justo esas frases os ayudan a usar el español en la vida diaria. Y ese es nuestro objetivo con este podcast. El español no debe ser solo una asignatura, sino parte de vuestro día. Por eso queremos invitaros ahora a ser activos. Escribid en los comentarios y describid vuestra rutina. ¿Cómo empieza vuestro día? ¿Vais en autobús, en coche o a pie? ¿Cómo os sentís por la mañana? ¿Tranquilos, cansados o estresados? No tienen que ser textos largos. 2 o 3 frases simples bastan. Es un muy buen ejercicio para vuestro español, Y así ayudáis también a otros estudiantes. porque muchos verán, no estoy solo con mis dificultades. Si os ha gustado este episodio, mostradlo con un me gusta. Así sabemos qué temas os ayudan de verdad. Y si os suscribís al podcast, no os perderéis ningún nuevo episodio. Planeamos muchas charlas sobre rutina, trabajo y vida real. Además, en la descripción encontráis material extra de práctica para este episodio. Con eso podéis practicar lo escuchado con calma. Recordad, vuestra vida diaria es el mejor lugar para aprender español. No tenéis que hacer nada especial. Usad simplemente lo que vivís cada día. Con esto llegamos poco a poco al final de este episodio. Gracias por aprender español con nosotros hoy. Hasta la próxima en nuestro podcast de español. Adiós y hasta pronto.